Para finalizar el tema de análisis clúster, veremos a continuación una técnica de clustering no jerárquico. En este tipo de técnicas se asignan las observaciones a los clústeres que son especificados en el método como punto de partida. Es decir, que se necesita fijar de antemano el número de conglomerados en que se quieren agrupar los datos. Como esto no se sabe con exactitud en general, lo que se suele hacer es repetir el análisis con diferentes números de grupos hasta conseguir una clasificación que más se ajuste al objetivo del problema. De cualquier forma, nosotros siempre probaremos con el número de clústeres que hemos podido observar en la aplicación de las técnicas jerárquicas que ya hemos explicado anteriormente. El objetivo va a ser intentar obtener una clasificación por grupos suficientemente aceptable en el sentido que la dispersión dentro de cada grupo que se forme sea la menor posible. Recordemos ese concepto de dispersión dentro de un grupo. Supongamos que tenemos un grupo de observaciones tal que así. Vamos a medir esa dispersión en términos de las desviaciones de las observaciones al centroide, que estamos marcando aquí, al centroide del grupo. Es decir, este concepto ya hablamos de él en su momento al explicar el método de Ward para la formación de grupos en técnicas jerárquicas, y simplemente se trata de hallar la suma de cuadrados de las desviaciones de las observaciones del grupo al centroide del grupo. Al mismo tiempo que se minimiza esa dispersión dentro de cada grupo, se va a buscar que la separación entre grupos sea suficientemente grande. Y esa separación entre grupos la vamos a medir como la distancia, en general, que separa los centroides de los grupos. Si nos referiremos a esa distancia entre grupos como la distancia que separan los diferentes centroides. A este criterio que busca hacer mínima la varianza dentro de cada grupo, lo llamamos criterio de la varianza, y hay varios métodos que lo implementan a la hora de buscar la solución clúster. El más conocido es el algoritmo de K-medias que explicaremos a continuación. El algoritmo de K-medias comienza con una primera configuración al azar de grupos con sus correspondientes centroides, eligiendo un primer individuo u observación de comienzo en cada grupo y asignando posteriormente el resto de casos a un grupo según el efecto que esa asignación cause sobre la varianza, sobre la dispersión de los grupos. Es decir, que si tenemos un grupo de observaciones, en este método lo que se va a intentar es agregar las observaciones a aquellos grupos en los que no se vea modificada de forma significativa la dispersión del mismo. Aquí lo estamos marcando para algunos ejemplos. El algoritmo de K-medias además se va a caracterizar porque en cada etapa se comprueba si la configuración clúster que se tiene hasta ese momento puede ser mejorada reasignando observaciones de un grupo a otro. Por ejemplo, si tuviéramos esta configuración y este fuera un grupo que se ha formado en una etapa determinada del método de K-medias, podemos apreciar que esta observación que está aquí está provocando probablemente que la dispersión de este grupo sea mayor de la esperada. Si reasignamos esta observación a este otro grupo,
podríamos tener la siguiente situación. Este grupo ahora tendría menos observaciones y esta observación se reasignaría a este otro grupo, porque parece que en principio en esa reasignación no se modificaría de forma significativa la dispersión de este clúster. Es decir, que si la reasignación de observaciones de un grupo a otro consigue mejorar la varianza de los mismos, entonces nos quedamos con esa nueva configuración. Y esa mejora se produce porque en ese traspaso de observaciones de uno a otro grupo, los centroides también se recolocan, mejorando en algunos casos las varianzas internas de cada grupo. En principio repetimos este proceso hasta que ninguna otra transferencia de observaciones pueda conseguir disminuir más las varianzas dentro de los grupos, o se alcance también otro criterio de parada que se podría especificar, como por ejemplo alcanzar un número determinado de iteraciones, o simplemente que la diferencia obtenida entre los centroides en dos pasos consecutivos del método sea menor que un valor prefijado, es decir, que los centroides no se muevan más allá de una determinada distancia y podamos considerar que la solución clúster es estable. Veamos un pequeño ejemplo de cómo funciona el método. Supongamos un estudio con 3 variables y 6 observaciones o individuos. Tenemos aquí los 6 individuos, 6 observaciones y las 3 variables. Supongamos que partimos de K clústeres iniciales, en este caso vamos a suponer que K es igual a 3. Por ejemplo, esta configuración, que es al azar. Clúster 1 estaría formado por las observaciones 2, 5 y 6. El clúster 2 por las observaciones 1 y 3. Vamos a marcarlas aquí, 1 y 3. Y el tercer clúster sería la observación 4. A continuación, lo que hay que hacer es calcular los centroides de cada grupo. Por ejemplo, en el caso del grupo 1, que tiene las observaciones 2, 5 y 6, el centroide se calcula como el promedio de los valores en cada variable. De esa forma tendríamos aquí el centro de ese grupo. Hacemos lo mismo para los otros, ¿no? Para el centro 2, para el grupo 2 tenemos este centroide, el promedio, digamos, de las observaciones 1 y 3, y el grupo 3 sería solamente la observación cuarta, con lo cual coincide el centroide con esa observación. A continuación calculamos la suma de varianzas dentro de cada grupo, la suma de esas varianzas, y se puede comprobar que para este ejemplo obtendríamos 137,8. En el siguiente paso se comprueba si el movimiento, la reasignación de observaciones de uno a otro clúster lleva a una reducción de la suma de varianzas dentro de cada grupo. Es decir, habría que comprobar todas las posibles reasignaciones de observaciones de uno a otro grupo para ver si obtenemos una mejora en esa suma de varianzas. Se puede ver que el único caso donde se produce una disminución de la suma de varianzas es cuando se mueve la observación 6, que estaba en el grupo 1, en el clúster 1, cuando se mueve esa observación 6 al clúster 2, ya que en ese caso se va a pasar de una suma de varianzas de 137,8 a un valor de 85,6, que es menor. Por tanto, como ha habido un cambio de observaciones de uno a otro grupo, se vuelven a recalcular los nuevos centroides. En este caso, para el clúster 1, tendríamos este centroide. El clúster 2, que ahora tiene esa observación 6, tendría este otro centro.
y el grupo 3 permanecería inalterado, ya que no se han producido cambios en él. De esta forma, vamos repitiendo el proceso, comprobando si hay más movimientos que consigan reducir aún más la suma de varianzas. Y para este ejemplo en particular se puede ver que ya no hay ningún otro movimiento que consiga llevar a esa disminución de las varianzas. Y por tanto hemos alcanzado la solución clúster final. Volvemos de nuevo al ejemplo del estudio de los perfiles genéticos sanguíneos en las razas para ver cómo aplicar la técnica de K-medias. Estos son de nuevo nuestros datos. Para este caso iríamos al menú Analizar, Clasificar y seleccionamos Conglomerado de K-medias. Volvemos a escoger las variables que nos van a permitir hacer la clasificación clúster y utilizamos la primera de las variables etnia para etiquetar los casos. Recordemos que en la aplicación que hicimos de las técnicas jerárquicas con los distintos métodos de formación de clústeres, vimos a partir de los dendrogramas que una posible elección para el número de grupos que se podrían formar a partir de los datos podría estar en torno a 4 o 5. O sea que si ponemos aquí un 5, al aplicar ahora la técnica, nos dará una solución clúster de 5 grupos. Vamos a la opción, seleccionamos el menú opciones y en este caso chequeamos los centros de conglomerados iniciales, que ya está, y también la opción información del conglomerado para cada caso. Damos a continuar, a aceptar. En la salida de CPSS vemos que la primera tabla consiste en los centroides de los grupos iniciales con los que comienza el algoritmo. En principio esta tabla solo se utiliza para presentar los valores iniciales del algoritmo. Nos va a interesar más la tabla en la que están los centros de los conglomerados finales, que la veremos a continuación, dentro de un momento. La siguiente tabla, que observamos en la salida, nos presenta los cambios que se producen en los centroides de los grupos en cada etapa del algoritmo. Recordemos que se empieza con estos centroides iniciales y en la primera etapa vemos que los centroides se mueven en todos los grupos. Eso significa que se están produciendo reasignaciones de observaciones en todos ellos, en todos los grupos, ya que esas reasignaciones están haciendo variar las posiciones de los centros. Vemos que en la segunda iteración del método de K-medias, todos los valores que observamos en el historial son iguales a 0, lo cual significa que en esa iteración no se han movido ya los centroides de los grupos, lo que significa que hemos llegado a la solución final del clúster por K-medias. En teoría, en esta tabla, pues podríamos observar qué grupos son en los que se han producido, digamos, los cambios de mayor magnitud en cuanto a las reasignaciones de observaciones. Digamos, esos cambios en la colocación de los centroides nos indica si las reasignaciones han tenido un cambio más o menos drástico en la posición del centro y, por tanto, en la dispersión del grupo. En la tabla de pertenencia a los conglomerados, observamos los casos pertenecientes a cada grupo. Se observa aquí, ¿no?, las 26 razas y su asignación a los distintos grupos, a los 5 grupos que hemos fijado en el valor de K. Y además, vemos también la distancia de cada observación, dentro de cada grupo, la distancia de cada observación al centroide de su grupo. Al centroide de su grupo. Para facilitar un poco más, para ilustrar un poco mejor esta tabla,
vamos a la que tenemos en la presentación, ya que ahí hemos coloreado dos de los grupos, el grupo 1 en color azul y el grupo 4 en color rojo. Y aquí podemos ver mejor cómo en el grupo 1 prácticamente tal vez la observación más alejada del centro sería la raza esquimo, con un valor de 0,385, y no es especialmente preocupante. Es decir, aquí de lo que se trata en esta columna es de ver que esas distancias no sean muy grandes, ya que de otra forma nos estaría indicando, nos haría sospechar que posiblemente se esté produciendo una mala clasificación de observaciones en los grupos. Este no es el caso, ya que en general todos los valores son pequeños. Fíjense que también en el conglomerado 4 el mayor valor corresponde a la raza vasca con un valor de 0,184. Nos podemos fijar también que los resultados de esta tabla coinciden con los que ya observamos en su momento al aplicar el método de Ward en las técnicas jerárquicas. Vemos que la tabla también que obtuvimos en aquel momento de pertenencias a los conglomerados es similar a la que observamos aquí en Camedias. Otra de las tablas que vemos en la salida de SPSS nos da también las distancias entre los centroides de los diferentes grupos. Y vemos que en este caso son mayores que las que hemos visto en la tabla anterior, puesto que ahora lo que se busca es que los grupos estén bien diferenciados, estén suficientemente alejados. Si observamos, por ejemplo, valores bajos en esta tabla, nos podría indicar posiblemente una mala elección en el valor del número de grupos que hemos especificado al comienzo de esta técnica. En la presentación podemos ver un ejemplo de estas distancias con tres de los grupos, el 1, el 2 y el 4. Y vemos aquí, efectivamente, que estos son los valores que observamos para la distancia entre los tres grupos. Recordemos que son las distancias entre los centroides de estos grupos. Habría que comparar estos valores con los que obteníamos en la tabla anterior. Fíjense que para el grupo 4, como dijimos antes, la mayor discrepancia, es decir, la observación que está más alejada del centroide del grupo 4 es la raza vasca con 0,184. Podemos especificar aquí 0,184. Lo mismo podemos ver para el grupo 1, 0,385 para la raza esquimo. Y en el caso del grupo 2, que solo tenía dos observaciones, Bantú y raza negra, tienen la misma distancia al centroide, 0,167. Podemos apreciar efectivamente que estos valores, que son los que corresponden a las observaciones más alejadas de los centros, son menores que las que tenemos para separar, o que separan, mejor dicho, los tres grupos. Finalmente, la tabla con los centroides finales nos va a permitir describir a cada grupo, es decir, dar una descripción de las características de los individuos que hay dentro de cada uno de los clústeres. Recordemos que un centroide no es más que el promedio de las variables medidas, en este caso frecuencia de los genotipos en cada raza, y lo que estamos observando aquí serían esos valores medios en cada una de las observaciones para los individuos que pertenecen al grupo correspondiente. Por ejemplo, en el caso del grupo 1, del clúster 1, observamos que se caracterizan porque tienen
mayor frecuencia promedio del factor 0. En este caso la frecuencia es de 0,6. Y también del genotipo CD mayúsculas E minúsculas del sistema RH. Y del factor M en el sistema MN. Digamos, este grupo se caracteriza porque los individuos tienen una mayor frecuencia en esos tres factores. Sin embargo, parece que en este grupo los individuos apenas tienen el factor B del sistema AB0, pues tienen una frecuencia de 0,01 y prácticamente el resto de los factores del sistema RH, salvo el factor que dijimos antes, el CD mayúscula E minúscula. El resto de factores tienen frecuencias muy bajas. También un poco con excepción del factor C minúscula de E mayúscula. El clúster 2, por ejemplo, vemos que en comparación al 1 tienen frecuencia aún mayor del factor 0, 0,71, pero al contrario que en el grupo 1, la frecuencia de C de mayúsculas E minúsculas es bastante menor. Estas serían, digamos, un poco lo que se parecen los individuos de este grupo al grupo 1, pero también en lo que se diferencian, digamos. Podemos hacer las mismas interpretaciones para el resto de grupos, con idea de detectar cómo se caracterizan los individuos que los constituyen. En resumen, si hubiera que comentar las diferencias entre ambos tipos de técnicas, jerárquicas y no jerárquicas, las que hemos visto en este tema, se podrían citar las siguientes. En las técnicas jerárquicas se podría decir que permiten estudiar el método de aglomeración de las observaciones a través del dendrograma, muy característico de este tipo de métodos. Recordemos que el dendrograma nos permitía ver a partir de los saltos significativos en las distancias de enlace con cuántos grupos quedarnos. Por lo tanto, aquí no se necesita conocer el número de grupos a priori antes de comenzar a aplicar la técnica. Entre las dificultades más que inconvenientes que podríamos referir a la hora de aplicar este tipo de técnicas, podría ser que a veces el número de grupos no es fácil de apreciar en algunos de los métodos de enlace. A veces es un poco difícil ver dónde se ha producido el salto o no, el salto significativo en la distancia de enlace. Y también se podría decir que en este tipo de métodos, una vez que una observación se asigna a un grupo, ya no se puede reasignar a otro en una iteración posterior. Ya se quedaría fijada en el grupo en el que haya caído. Con respecto a la técnica de K-media, como técnica no jerárquica que hemos visto, recordar que permite optimizar con respecto a la variabilidad intragrupos, dentro de los grupos, y la varianza entre grupos, las soluciones clúster que hayamos obtenido, por ejemplo, aplicando las técnicas jerárquicas. En este tipo de métodos, las observaciones podrían ser reasignadas a otros grupos en distintas fases del método. Y quizás un inconveniente, del que no hemos hablado mucho en esta exposición, es que a veces el resultado obtenido por K-media puede depender bastante de la elección inicial de centroides que se haya considerado y puede no proporcionar una solución óptima global. En nuestro caso hemos dejado que SPSS escoja por nosotros los centroides iniciales de partida, pero el usuario podría especificar en la entrada de SPSS cuáles son los centros iniciales.